Ahí ya empezó a grabar. Ya estamos. Súper. Bueno, muy buenas noches desde acá de Chile y de Colombia. Buenas tardes y buenos días, por supuesto, de acuerdo a la zona horaria en la que vean este video, nuestros amigos y hermanos que puedan ver. Nos encontramos nuevamente en compañía de mi querido hermano Diego Ramírez, acá. ¿Cómo se encuentra mi hermano? Bien, hermano, ¿y usted cómo se ha encontrado? ¿Cómo ha estado? Mucho mejor ya, con la gracia del Señor, que Él nos ayuda, ¿cierto? Eh, y para el tema de hoy, ¿cierto? Para el día de hoy nos gustaría referirnos a un tema que es súper importante. eh, y me gustaría que a las personas que vieran este video se imaginaran. A veces uno está en un terminal de buses, hablo de mi caso, o va por el centro y ve a una congregación religiosa que está haciendo estas misiones, ¿cierto? Que ellos les llaman, y están entregando tratados que son trípticos por lo general hechos por diseñadores gráficos, muy atractivos, eh, en, cuyo contenido, por supuesto, es la doctrina bíblica a la cual ellos se suscriben. Esto es muy grave porque al ser un contenido atractivo, un contenido que es realizado para estimular los sentidos y promover el interés, eh, lleva a personas incrédulas hacia un mal camino, total y completamente alejado de lo que es el verdadero arrepentimiento para salvación y el evangelio de salvación. Es más, estos tratados religiosos y folletos lo que hacen es endurecer el corazón del ser humano, dotándolo falsamente de una moral superior. A continuación los vamos a exponer, pero antes de eso me gustaría dar lectura a 2 Corintios 11:14, porque el Señor ya se refirió con respecto a esto y nos advirtió. Y dice que 2 Corintios 11:14, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Que no se nos olvide que Satanás utiliza la mayor cantidad de recursos posible, gráficos, técnicos, lo que sea, para poder llevar almas al infierno, que ese es su negocio, básicamente. Quisiera exponer aquí un tratado que me hizo llegar precisamente mi hermano, eh, cuando él perteneció a una congregación, o no le digamos congregación, ¿para qué vamos a ser tan eufemista y tan blando? A una secta directamente, hermano, ¿cierto? Sí, hermano. Pues acá, digamos, este tratado tiene, o por lo menos casi todos los tratados manejan 4 pasos, ¿sí? Entonces, ellos postulan algo muy hermoso, ¿cierto? Decir, Dios te ama, ¿sí? ¿Qué tan agradable es para usted escuchar eso, ¿cierto? Dios te ama. Es como, por ejemplo, Claro. yo puedo decirle a mi esposa, te amo, esposa mía, ¿sí? Es algo muy agradable de escuchar, Dios te ama, ¿sí? Pero entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso, ¿cierto? Nosotros, o digamos, las personas pues que supuestamente están evangelizando, le dicen a una persona que está andando por el camino ancho, porque pues ellos creen que ellos ya entraron por la puerta estrecha, ellos creen que ya son salvos, ellos creen que ya están, digamos, en el cielo, por así decirlo. Entonces ellos le están diciendo a una persona que ellos llaman incrédula, le están diciendo, Dios te ama, ¿cierto? A esa persona. Y utilizan ciertos versículos, como en este caso se puede ver acá, primera de Juan 4:8, donde dice Dios es amor, ¿sí? Más sin embargo, también la Biblia nos enseña que Dios es fuego consumidor, y también la Biblia nos enseña en Nahum 1:3 que Dios no va a pasar por inocente al culpable. Entonces, son varios versículos donde, digamos, estas personas prevarican, ¿sí? Prevaricar es omitir cierta parte de la verdad. Entonces, en este caso, utilizan Dios es amor, y ese es el argumento y ese es el sustento para decir Dios te ama. Cuando acá, por ejemplo, podemos ver algo muy diferente
en la palabra de Dios en Juan 3:36, que lo voy a leer, y dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En la versión original de Francisco La Cueva dice permanece sobre él, que está como un poco más clara. Entonces, sobre una persona que no ha sido salva, lo que recae sobre esa persona es ira. ¿Sí? En este momento, sobre una persona que no es salva, lo que recae es ira. Si yo le estoy diciendo a una persona que no es salva, Dios te ama, entonces la natural conclusión de esa persona es, bueno, y si Dios me ama tanto, entonces ¿por qué me va a enviar al infierno? ¿Sí? Eso sería como el racional, o sea, la lógica de esa persona. Bueno, y si Dios me ama, ¿por qué me va a enviar al infierno? Y si Dios es amor, entonces ¿para qué creo el infierno? Entonces, ¿por qué Dios me va a mandar al infierno? ¿Sí? Exacto. Hay algo, hay algo muy importante y lo dice la Biblia en Juan 3:16. Creo que este es un versículo que prácticamente todo el mundo se lo conoce, y también es otro de los versículos que utilizan para decir que Dios te ama. ¿Sí? Lo voy a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, acá vuelvo y repito, porque de tal manera amó, la conjugación de este verbo está en pasado. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, nuevamente aquí está dando una condición, ¿sí? Primero hay que ver que el tiempo verbal es amó, ¿sí? En el pasado, en la cruz, hace aproximadamente 2000 años, Cristo nos amó a toda la humanidad y por eso Él vino a morir por nuestros pecados. Cristo, siendo el único santo, el único puro, inocente, Él murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque todos estábamos condenados, ¿sí? Entonces ahí, en ese momento, fue donde se vertió el amor del Señor. Y en este momento lo que el Señor está esperando es que le correspondamos a ese amor y le creamos con toda nuestra fe que Él murió por nuestros pecados y de esa manera nos salvó de la condenación eterna, ¿sí? Más sin embargo, yo decirle a una persona, Dios te ama, le estoy engañando, ¿cierto, hermano? O Por sea, supuesto. le estoy diciendo algo incorrecto, porque lastimosamente sobre esa persona lo que recae es ira. Y fuera de eso, tampoco le estoy haciendo ver a la persona cuál es la condición tan espantosa que recae sobre su alma. ¿Sí? Yo Así es. necesito hacerle ver a las personas que hay un peligro muy grande, que hay un peligro muy grande. Y ese peligro es un peligro que tiene una implicación eterna. ¿Sí? Digamos, yo no sé, hermano, si usted se ha llegado a ver un programa que se llama Kilos Mortales. Bueno, tal vez no, Ah, sí ¿sí? lo conozco. Es un programa que muestran a un doctor y a este doctor le llegan personas con problemas de obesidad. Entonces, estas personas no han visto, digamos, el peligro que recae sobre ellos, ¿sí? Ellos siguen y siguen y siguen y siguen comiendo y este doctor los confronta y les dice, no, es que su vida está en peligro, porque usted se puede morir en cualquier momento. Entonces, y sin embargo, muchos de ellos no lo toman en serio, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de ver varios de estos, varios capítulos de este programa y muchos no le toman en serio la instrucción que les da el doctor de la dieta y ellos simplemente están buscando que les haga una cirugía de un bypass gástrico, pero ellos no ven el peligro que se cierne sobre ellos. Entonces, ¿por qué traje a colación este ejemplo? Porque es una realidad. ¿Sí? Las personas no entienden el peligro tan grave y tan espantoso sobre el que se encuentran. ¿Sí? La Biblia en Ezequiel 18:4 nos dice muy claramente, el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Y nosotros sabemos que las almas tienen existencia eterna, como lo dice Eclesiastés 3:11. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir el Señor acá? Que sobre las almas
porque todos somos pecadores, como lo dice Romanos 3:10 y Eclesiastes 7:20 dice que no hay justo ni a un uno. Sobre todos nosotros, no hay excepción aquí, sobre todos nosotros recae una sentencia de condenación eterna en el infierno, que eso es básicamente lo que está queriendo decir el Señor: en el alma que pecar esa morirá. Entonces todos estamos en un peligro gravísimo, ¿sí? En este momento, pues mi hermano y yo ya hemos sido salvos, hemos creído con toda nuestra fe que Cristo murió por nuestros pecados, pero lastimosamente la gran mayoría de las personas aún no han hecho efectiva esa salvación que Cristo ya consumó en la cruz al morir por nuestros pecados. Y sobre esas personas, que son personas que están caminando por ese camino ancho, ¿sí? Si usted me permite, hermano, voy a leer, y discúlpeme, he extendido mucho, No, Mateo 7, del 13 al 14, donde habla del camino ancho y el camino estrecho. ¿Por qué? Porque es muy importante que las personas se den cuenta que existen dos caminos y que la gran mayoría de las personas que habitan este planeta Tierra están caminando por ese camino ancho. Incluso esas personas que dicen que son cristianas, incluso esas personas que de alguna manera están asistiendo a un culto evangélico o a un culto católico, que dicen que creen en Cristo, muchos, por no decir que prácticamente un 99.9% están caminando por ese camino ancho. Voy a leerlo, Mateo 7, del 13 al 14 dice así: entrad por la puerta estrecha, pues ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que están entrando por él, pues estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que lo están encontrando. También voy a leer Lucas 13:24. Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, aquí se puede ver la espantosa realidad. La gran mayoría de las almas están caminando por ese camino ancho. Sobre la gran mayoría de las almas no es Dios te ama. Sobre la gran mayoría de las almas lo que hay es ira sobre esas almas. Y tú necesitas escapar de esa ira, querido amigo, que estás escuchando este mensaje. Entonces, es un tratado que realmente ha sido diseñado por la mente de Satanás, y que lastimosamente es muy común ver cómo las personas, digamos, que asisten a estas congregaciones, están repartiendo este tipo de literatura. Y esto es muy triste porque entorpece el trabajo de verdaderos salvados como mi hermano y yo, y como mi hermano Ulises y otros hermanos que predicamos el Evangelio, porque una persona no va a hacer diferencia, ¿sí? Para una persona, digamos, que no está vinculada a ninguna religión, para una persona no hay diferencia, ¿sí? Digamos que meten dentro del mismo saco a cualquier persona, pues, que esté entregando literatura que hable de Cristo, pero resulta que hay una enorme diferencia. Estas personas que están entregando este tipo de literaturas son las personas que están aquí describiendo Lucas 13:24, que dice: muchos procurarán entrar y no podrán. Ellos ya han encontrado la puerta, que es Cristo, pero ellos no han entrado, producto de su incredulidad, de su dureza de corazón. Bueno, hermano, le paso la pelota para que siga hablando. gracias por el pase, hermano. Eh, como bien dice mi hermano, eh, estas personas a usted lo están condenando. Cuando le entregan un tratado y le dicen que a usted Dios lo ama, lo está mandando al infierno. Es como que usted tiene que hacer el ejercicio de imaginarse en lo planteado en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, en lo que el Señor establece ahí con la puerta ancha y el camino angosto, ¿cierto? Digo, el camino ancho y el camino angosto. Imagínense que estas personas a usted lo empujan por el camino angosto, lo van empujando. Esa es una ilustración gráfica. Nosotros damos un mensaje que es mucho más fuerte y por el cual vamos a ser criticados constantemente, que básicamente es decir que a usted Dios no lo ama. Pero ¿cómo si Dios es amor? Yo personalmente he vivido el rechazo acá por parte de mi familia, ¿cierto? Que son muy religiosos, que se suscriben a una serie de templos, como por ejemplo es
el templo bautista. Pero tenemos que recordar Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Si yo a usted le digo, a usted que está viendo este video, que usted está marchando al infierno, es porque tenemos amor hacia esas almas. Tenemos la intención de que sean salvas como lo fuimos nosotros. Y es por ello que cada vez que yo predico, como le prediqué ayer, tuve la oportunidad de estar con mi mejor amigo ayer, el día de ayer, acá en mi casa, y le dije, si a ti te atropellan ahora, te vas al infierno. Se impactó. Pero es porque existe el cariño. El verdadero amor no es el que anda endulzándolo todo, sino el que muestra la cruda realidad y la verdad. Porque como dice la escritura, la verdad os hará libres. Quisiera entonces ver acá este tratado que nos llamó mucho la atención con mi hermano, porque tiene mucho de calvinista. Sabemos que el calvinismo es una doctrina tremendamente satánica, eh, precisamente porque, bueno, según ellos le dan la gloria a Dios, pero lo cierto es que le dan la gloria a Calvino. Maldito el hombre que cree en el hombre, dice la escritura. Podemos ver acá, ¿cierto?, que dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Reconocer que es un pecador. Ojo, que es básicamente lo que nosotros también pregonamos. Reconózcase que usted no puede cumplir la ley, ¿cierto? Porque la ley fue dada para el conocimiento del pecado, como lo sabemos, pero es imposible cumplirla. ¿Todos los que creen en Dios serán salvos? No, porque aún los demonios creen y tiemblan. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, que básicamente lo colocaron acá para seguir pervirtiendo la escritura. Dice, ¿cualquier persona tiene la oportunidad de salvación? Sí, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Muy calvinista de parte de estas personas. Quisimos colocar aquí Mateo 7, 21, 23, que es el que dice, los versículos dicen, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, esto va a ser en el juicio del gran trono blanco, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad, o en otras traducciones, apartados de mí, hacedores de maldad. Acá hay un evangelio diferente, claramente. Dice que básicamente hay que aceptar el poder de Jesús de Nazaret, pero el evangelio es solamente uno, ¿cierto? El Evangelio establece en 1 Corintios 15, del 1 al 5, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitado al tercer día. Entonces, el Evangelio que está en 1 Corintios 15 es el anuncio de una buena noticia, no de una aceptación de un estilo de vida, no de una aceptación de un poder. Es simplemente creer en una buena noticia con toda nuestra fe, con toda su fe, porque gracias a Dios yo he creído. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a un anuncio distinto? Dice, mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio es uno y es claro. Se le fue entregado al apóstol Pablo. Primera de Corintios 15, del 1 al 5. Cristo murió por nuestros pecados. Nos sustituyó en la cruz. Eso es evangelio. Primera de Corintios 15, del 1 al 5. Tal cual, Cristo murió por nuestros pecados, nos dejó libres de la condenación por el pecado. También, disculpen, eh, estábamos mencionando que este tratado tiene mucho de calvinista. Sabemos que los calvinistas creen en una doctrina de predestinación, ¿cierto? Es decir, los salvados ya están contados, por así decirlo. Por lo tanto, si una persona no está dentro de esos contados, de esos predestinados, simplemente nunca va a ser salvo, porque Dios ya determinó que no fuera salvo.
Esa es la predestinación y es lo que promueve el calvinismo. Pero, ¿qué dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9, quisiera leer también. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad del Señor, queridos amigos, es que todos sean salvos, sin excepciones, sin excepciones. Incluso el asesino más despiadado del mundo forma parte de esa voluntad y de ese deseo del Señor, porque el Señor es absolutista. Es decir, no dice que todos los hombres sean salvos con excepción de aquellos que han tomado una vida o aquellos que han fornicado. No, el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. No hay nadie predestinado. Todos tienen el acceso a la salvación. Es muy, muy sencillo como eso. Aquí no hay nadie predestinado. Todos pueden ser salvos de la misma manera. Esa es la voluntad del Padre y por eso el calvinismo es tan satánico. Hay un pastor que ustedes lo pueden buscar en redes sociales, en YouTube particularmente, cuyo nombre es Will Graham. Hermano, no sé si usted conoce a Will Graham. Sí, he escuchado acerca de él, pero no así bien a profundidad lo conozco. Claro, este hombre lo que plantea es que el calvinismo es el sistema máximo teológico que da toda la gloria al Señor. No es cierto, no es cierto, porque el deber del salvado es predicar el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Marcos 16, del 15 al 16? Id y predicad el Evangelio a toda criatura, toda criatura. Todo ser humano merece ser salvo. Ahora existe un tema que es el libre albedrío. Ya es cosa de uno si creer o no en esta obra salvadora tan maravillosa. Nosotros hemos creído y gracias a eso tenemos vida Amén. eterna. Así es, hermano. Me gustaría, si usted me permite, hermano, complementar un poco acá. Por favor. Eh, Muchas de estas doctrinas, como por ejemplo el calvinismo, se basan en versículos bíblicos, pues lógicamente tergiversados, eh, porque pues digamos en la Biblia la palabra predestinación existe, ¿sí? Romanos 8 del 28 al 29 y hay otro versículo en Efesios 1:5, más sin embargo en la Biblia nos muestra cuál es el propósito de la predestinación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Una persona que está exenta del Espíritu Santo, que es un teólogo, digamos, como el que usted menciona, o como otro que es un defensor de esta postura, utilizan ciertos versículos bíblicos y, y pues ellos, perdón, había dicho Romanos 8 y Romanos 9, si no estoy mal. Espérenme un momentico, yo corrijo acá, me disculpa, hermano. Ellos utilizan versículos sacados fuera de su contexto y versículos, entonces utilizan estos versículos para poder justificar estas doctrinas de demonios. El calvinismo. Nosotros eso se debe decir. Hola, hermano, ¿me escucha? ¿Hermano? Hola, hola, hermano, Sí, sí, ¿me escucha, hermano? perfectamente. ¿Ocurrió algo? Bueno, parece que tuvimos un problema técnico. Sí, Ni, no ni- sé, ni me no percaté. veía la presentación, no sé si tuve un problema. Ajá, pudo haber sido yo, pudo haber sido yo. Entonces, eh, eh, no sé, no sé si
Creo que hay un problema técnico. Yo, Así es. Hemos vuelto entonces bueno, ahí a disculpen la todos, grabación. sí, disculpen los problemas técnicos. El versículo que yo me estaba refiriendo, digamos, uno de los versículos que hablan sobre la predestinación es Romanos 8 del 29 al 30, ¿sí? Que dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces, si podemos observar acá en estos versículos, aquí habla una frase muy importante, a los que antes conoció, ¿sí? O sea, Dios en su presencia, Dios en su previo conocimiento, ya sabía quiénes íbamos a creer, ¿sí? Y nos predestinó no para salvación, sino para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, aquel que ya ha sido salvo, que ya ha creído, el Señor lo predestinó, o sea, le fijó un destino para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto me hace recordar, por ejemplo, cuando hay una vacante de trabajo, ¿sí? Digamos, hay una vacante para el puesto de auxiliar contable, ¿sí? Entonces, a todos aquellos que queden en este puesto de auxiliar contable, ya hay unas reglas preestablecidas, ya hay un rol establecido y más o menos todos se van a tener que comportar igual y van a tener que seguir este tipo de reglas o de funciones en su trabajo. Entonces, aquel que ya es salvo, ya el Señor lo predestinó para que fuera hecho conforme a la imagen de su Hijo, ¿sí? Más no que el Señor a unos escoge para salvación y a otros escoge para condenación. Eso es algo completamente diabólico, ¿sí? Entonces, esta ideología lastimosamente está ganando mucha fuerza y entonces es muy triste. Yo hace tiempo vi una publicación de un calvinista y una persona que a mi parecer fue una persona muy sincera, muy honesta. Y esta persona decía, yo me he dado cuenta que yo no he sido predestinado, ¿sí? Seguramente esta persona reconoció en su interior las inmundicias de su carne y que era imposible dejar de pecar, porque también Claro, parte de la postura calvinista es, ellos dicen, sí, la salvación no se pierde, pero si usted se va para el mundo, usted deja de perseverar, que eso es otro de los versículos que utilizan, que lastimosamente tuercen, Mateo 24:13, que persevere hasta el fin será salvo, en circunstancias que este versículo es un versículo que es alusivo a la tribulación, ¿sí? En la tribulación, aquel que quiera salvar su vida, esto es un tema aparte, pues no va a tener que dejarse marcar, sino que va a tener que perseverar hasta el fin de su vida física, ¿sí? Y así es, aquel va a tener que que morir. muere por la causa de Cristo, ese es aquel que va a ser salvo, pero el que se deja marcar, pues ese ya está condenado, ¿sí? Pero eso es en esa dispensación, en ese periodo. Más sin embargo, ellos establecen que una persona que deja de perseverar es porque nunca fue salvo, una persona que se va para el mundo o una persona que hace ciertos pecados, que pues también manejan algo que ya hemos hablado en anteriores oportunidades acerca del pecadímetro. Entonces, una persona honesta que realmente ve las inmundicias de su carne va a decir, no, es que yo sencillamente yo no fui predestinado, yo quisiera que el Señor a mí me hubiera salvado, pero no, yo no soy predestinado, entonces yo voy a vivir mi vida lo mejor que pueda y tratar de disfrutar mi vida porque sencillamente yo ya estoy condenado, ¿sí? Entonces mire el pensamiento que una persona sincera puede llegar a tener con este tipo de ideología, con este tipo Así es, de doctrina completamente diabólica, cuando terrible. acá el Señor lo que desea es que todas las almas sean salvas. Cristo murió por nuestros pecados. Él es la propiciación, no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo, como lo dice Primera de Juan 2:2. Entonces, si yo le postulo a la gente, no, es que Cristo solamente murió por algunos cuantos elegidos, entonces, ¿cómo sé yo si Cristo murió por mí, por mis pecados? Y no fui yo uno de los que sencillamente el Señor decidió mandarme para el infierno. Sí, eso es algo completamente diabólico.
y que solamente puede venir de la mente de Satanás. Entonces, también quiero referirme un poco acerca de este versículo, el punto 2 que está acá. Todos los que creen en Dios serán salvos. Acá pues responde no, porque aún los demonios creen y tiemblan. Entonces, el calvinismo es un atentado en contra de la fe, porque ellos también postulan que si Dios a uno no le da fe para creer, uno nunca puede ser salvo. Y para ello tergiversan Efesios 2 del 8 al 9. ¿Sí? En Efesios 2 del 8 al 9 dice lo siguiente, porque por gracia, voy a leerlo del interlineal griego, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no proviene de vosotros, de Dios es el don, no de obras para que nadie se jacte. Entonces, ¿qué pasa? Una persona calvinista en su mente perversa, corrompida, lo interpreta que tanto la gracia como la fe es algo que proporciona Dios, cuando aquí está diciendo completamente que el método es la fe, ¿sí? Es un pacto. Dios ya colocó su gracia, que es Jesucristo. Y nosotros, ¿qué tenemos que colocar? Nuestra fe. Por eso dice mediante la fe. Y acá dice algo muy importante que lastimosamente en la Biblia Valera, Reina Valera 1960, que es probablemente una de las Biblias más comunes, está mal traducido. En la versión original dice, habéis sido salvados. ¿Por qué? Porque es un hecho que ya fue consumado. En Juan 19:30 el Señor muy claramente nos dijo, consumado es. O sea, el Señor ya nos salvó a todos. ¿Sí? Él murió por nuestros pecados, por los pecados de todos nosotros. Mas, sin embargo, depende de mí, depende de usted, amigo que está escuchando, hacer efectiva esa salvación. ¿Y de qué manera? Creyéndole con fe. Por eso dice aquí, Amén. mediante la fe, creyéndole con fe a Cristo, sin ninguna duda que Él ya lo salvó, que Cristo ya murió por todos nuestros pecados, que esa paga que nos correspondía a nosotros, que es ir al lago de fuego, porque yo merezco ir al lago de fuego, mi hermano, y usted también que me está escuchando, querido amigo, todos somos criminales delante de Dios, todos somos infractores de la ley, y nosotros merecemos esa condena en el lago de fuego, mas Cristo no quería condenarnos y por eso dice aquí muy claramente, esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mas, sin embargo, Dios no puede pasar por inocente al culpable, como lo dicen aún 1:3. Entonces, alguien tenía que pagar esa pena y ese alguien fue Cristo con su alma. El alma de Cristo fue la que pagó esa pena, esa separación con el Padre, esa separación del Padre, eso lo pagó Cristo. Él siendo justo, santo, que no merecía, Él pagó esa pena, Él murió por nuestros pecados y Él cargó con todo ese peso de la condenación para dejarnos a nosotros libres. Ahora, Dios tampoco nos creó a nosotros como unos robots, ¿sí? Él nos dio libre albedrío, como usted ya lo había mencionado. Entonces, Así depende de es. las personas, ¿sí? Depende de ti, amigo, depende de mí, depende de cualquier ser humano, si decide creer o no. Y el que no crea, ese es el que es condenado, ¿sí? Por eso dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pues obviamente el bautizo, esto es algo que vamos a mostrar en una diapositiva posterior, pues este no es el bautizo en agua, ese es el bautizo del Espíritu Santo, porque muy claramente ya lo había mencionado en Efesios 2 del 8 al 9, que somos salvos por gracia, no por nuestras obras. Y el yo sumergirme en agua es una obra. Es como decirle a Cristo, oiga Cristo, usted es un mentiroso, usted nos dice en Juan 19:30, consumado es, más sin embargo, entonces yo tengo que ir a sumergirme en agua porque o sea, usted no completó, la obra que usted hizo fue incompleta. Entonces, por eso yo me tengo que sumergir en agua para yo completar lo que usted no hizo. Le estoy escupiendo esa salvación completa y perfecta que Cristo ya nos dio. Entonces, bueno, hermano, yo creo que ese sería como el aporte que quería dar con respecto a esta diapositiva. Tremendo, hermano. Tremendo porque, como usted bien mencionó, no somos robots. O sea, hay una... Lo único que depende de nosotros, por así decirlo, es la fe. Todo pacto tiene dos condiciones. Dios nos da la gracia, pero tenemos que poner la fe.
Tan sencillo como eso. Y como usted bien mencionaba, el calvinismo viene directamente de la mente de Satanás, hermano. Es una doctrina tremendamente diabólica. Esta es la diapositiva a la que se refería mi hermano. Veámosla acá. Se ve el puntero, ¿cierto, hermano? Aquí, la flechita, me estoy moviendo aquí. Sí, sí, se ve el puntero, hermano. Muy bien. Súper. Como podemos ver acá, ¿cierto? Tenemos una serie de pasos para ser salvo, lamentablemente, como podemos ver acá. Oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse. O sea, el proceso de salvación es tremendamente jerarquizado de acuerdo a estos tratados Sí, de la persona, de las personas, perdón. Y mire cómo tergiversan el Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. Pero veamos aquí cómo podemos apreciar la culminación del proceso de salvación. De acuerdo a este tratado es el bautismo. Y claramente hace referencia al bautismo de agua, ¿cierto? A sumergirse y luego salir. Pero ¿qué pasa con el bautismo? Leamos primera de Pedro 3:21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que recibimos los salvados es el bautismo del Espíritu Santo, es un bautismo espiritual que ocurre al obedecer las dos demandas de Marcos 1:15, cuando nosotros como salvados hemos reconocido nuestra perversa e inmunda condición y nuestra incapacidad de cumplir la ley, porque nosotros no podemos cumplir la ley, es imposible. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:20 que por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando nos arrepentimos, cambiamos esta forma de autopercibirnos ante el Señor, nos vemos condenados al infierno y creemos que nuestro Salvador fue el Señor Jesucristo, que Él murió por todos nuestros pecados y nos libró de la condenación por el pecado, ahí somos bautizados, pero no en agua. Fuimos bautizados por la fe, por haber obedecido las dos demandas. Y además, según podemos ver acá, eh, y se puede deducir, ¿cierto? Que las personas de las religiones, y bueno, y esto yo lo digo por experiencia propia, porque lo he visto, una vez que se realiza el bautismo de agua, creen que surge una especie de inmunidad. Primera de Pedro 3:21 es súper concisa, es un versículo súper conciso y súper trascendental, digámoslo así, para este caso particular, porque no solamente no es un bautismo de agua, sino que también es un bautismo que no nos quita las inmundicias de la carne. Es decir, un salvado va a seguir pecando. A título personal, yo sigo mirando mujeres. Cuando se ve a una chica en la calle, la voy a observar, y no precisamente con ojos de amistad. O, por supuesto, de vez en cuando digo una que otra mentira. El bautismo del Espíritu Santo no nos quita las inmundicias de la carne, más es una prenda en garantía que nos entrega vida eterna y que por supuesto cuando sea el arrebatamiento él la prenda en garantía. El Señor Jesucristo va a ver dentro de nosotros que está el Espíritu Santo y nos va a llevar. Tenemos vida eterna, tenemos vida eterna. Así también, esto es muy engañoso porque una persona incrédula pensaría que hasta cierto punto, digamos, tiene lógica. Eso pensaría una persona incrédula. Pero leamos 2 Corintios 11, del 3 al 4, dice, pero temo que de algún modo, como la serpiente engañó a Eva con la astucia de ella, sean seducidos los pensamientos de vosotros de la sencillez y de la pureza hacia Cristo. Porque en verdad, si el que viene a otro Jesús proclama al que no proclamamos, o un espíritu diferente recibís que no recibisteis, o un evangelio diferente que no acogisteis, bien lo soportáis. Disculpen si suena extraño, pero lo sacamos de el interlineal de Francisco La Cueva, que es excelente. Y quisiéramos hacer algo, aquí referencia con mi hermano, que decidimos colocar este versículo, de esta parte. La sencillez y la pureza hacia Cristo. Acá
la salvación se ha visto complejizada por Satanás, el plan de salvación. Cuando el plan de salvación es muy sencillo de comprender, arrepentidos y creed en el Evangelio. Pero acá implica una línea sucesiva de obras que sumándolas ocasionan un resultado. Pero no es así. La salvación no es así. No es, ¿cómo decirlo? No es una pista de Hot Wheels, donde el auto va a miles de vueltas, ¿cierto? Y luego regresa. Es un solo camino y es la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Tan sencillo como eso. Es que miren, de hecho, al yo decir ya tan sencillo como eso, estoy confirmando lo de segunda de Corintios 11, 3, 4. Aquí no hay una línea sucesiva. Perdón, aquí no hay hay pasos consecutivos. Es creer con todo tu corazón que Cristo ya te salvó en la cruz, que cargó con todos tus pecados. No tienes que seguir ningún paso. A ver, ya, los más puristas van a decir que tener fe es un paso, ya, sí está bien, ya, pero solamente por la fe. No sé qué quiere agregar, hermano, si usted quiere Sí, agregar algo hermano. más. Sí. Por ejemplo, yo veo este tratado, ¿sí? De hecho, tiene bastantes versículos bíblicos. Es un tratado que es confuso, ¿sí? O sea, cualquier persona, digamos, lo va a ver y va a ver eso con cualquier cantidad de versículos bíblicos, unos pasos, y se va a confundir, ¿sí? En el paso 3, por ejemplo, habla de arrepentirse, más sin embargo, lastimosamente las personas que están metidas en la religión, este concepto de arrepentirse lo han tergiversado, ¿sí? Porque ellos hablan de que el arrepentimiento es de arrepentirse de los pecados, es de un cambio conductual, es de que yo si antes hacía algo, ya ahora no lo hago, que si yo antes tiraba para el mundo, ahora tiro para Cristo. Claro. Entonces, normalmente este concepto del arrepentimiento es un concepto demasiado tergiversado. La palabra en griego para arrepentimiento es metanoia, que es un cambio radical en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque Jeremías 17:9 muy claramente nos dice que perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿sí? Entonces, yo no puedo pretender con mi mente perversa, mi mente maligna, hacer las cosas y pensar que yo estoy bien. ¿Sí? Yo necesito conformar mi mente a lo que dice la palabra de Dios, a lo que está escrito acá en la Biblia. Este es el interlineal que estábamos mencionando. Pues lo muestro acá. Pero yo necesito conformar mis pensamientos a lo que dice la Biblia. ¿Sí? En, Voy a leer un versículo que habla acerca del arrepentimiento. En Lucas 13, del 1 al 5, dice lo siguiente. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, aquí este versículo, ¿qué nos está queriendo decir? Hay personas que tienen, como ya hemos hablado, un pecadímetro. Entonces, piensan que porque una persona mata, roba, entonces no, ese sí es un pecador, pero horrible, ese sí merece el infierno, pero no, yo porque cuento una mentirita blanca de vez en cuando, o porque de pronto se me sale una mala palabra, o a veces tengo malos pensamientos, entonces no, eso no es nada. Yo merezco el cielo y ese sí merece el infierno, ¿sí? Entonces, por eso el Señor le decía a estas personas que ellos se creían mejor que otros. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, a ti, amigo religioso, ¿tú crees que porque tú no fornicas, que porque tú no te acuestas con una prostituta, entonces tú eres mejor que
que este que sí lo hace, mas sin embargo, el Señor en su palabra en Santiago 2:10 nos dice porque si ha violado un solo mandamiento, se hace culpable de todos. Entonces, delante de Dios, usted es igual de culpable que el otro. No es que usted sea mejor que aquel, no. Ambos, tanto el que no fornica como el que fornica, pero tiene malos pensamientos, está igualmente condenado al infierno. Ambos, todos somos merecedores del infierno. Entonces, el arrepentimiento que aquí el Señor está demandando para la salvación es un cambio de mente, que usted conforme sus pensamientos a lo que está en la Biblia. ¿Y cuál es esa realidad? Que todos somos pecadores. Como lo dice Primera de Pedro 3:21, es las inmundicias de la carne no nos son quitadas, vamos a seguir siendo pecadores toda nuestra vida. Por más que yo me esfuerce, por más que lo intente, es imposible para mí dejar de pecar. Y con esto no estoy incitando a que la gente peque, porque el pecado trae consecuencias terribles para la vida de un salvado y pues también lógicamente para en general. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo relaciones con una mujer que no es mi esposa, yo me puedo exponer a que a mí se me pegue una enfermedad de transmisión sexual o puedo Claro. exponerme a que se dañe mi matrimonio. ¿Sí? Sino que el Señor, hay dos tipos de condenas, una que es la condena moral y otra que es la condena penal. La condena penal que tiene que ver con la condenación del alma, esa, cuando yo ya le he creído a Cristo, le he creído que Él murió por mis pecados, esa condena ya no tiene efecto sobre mi alma. Yo ya soy salvo y yo puedo hacer lo que quiera y mi alma va al cielo. Mas, sin embargo, yo no voy a ser librado de las consecuencias en esta tierra. Si yo robo, me puedo exponer a que me metan a prisión. ¿Sí? Si yo fornico, me puedo exponer a que se me destruya mi matrimonio, a que se me pegue alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, no estamos incitando a pecar porque trae consecuencias, más sin embargo, nuestras almas son completamente inimputables. En Romanos 8:1 dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces, en este tratado, la verdad es bastante complicado, sí, hablan de arrepentirse, pero ¿qué arrepentimiento, cierto? Tal vez la persona que lo explique esté hablando de un cambio conductual, ¿sí? Aquí habla de confesar, ¿sí? ¿Confesar qué? ¿Mm? ¿Confesar qué? Yo decirle a Exacto. Cristo, Señor Jesucristo, yo te recibo, entra a mi corazón, o no sé, confesarle a un cura católico mis pecados, ¿Mm? No sé, pero mire, todo eso son obras y bautizarse. ¿Mm? Entonces, todo este tipo de tratados, lastimosamente, muestran la realidad espiritual y la oscuridad tan espantosa en la que se encuentran estas personas que se dicen ahí, como dicen en ese tratado, Iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, pero lastimosamente son personas que están en oscuridad, son personas que no han sido salvas, ¿sí? Y Así ellos es. van a los cultos, alaban al Señor, y se llaman Iglesia de Cristo, pero en realidad son hijos de Satanás. Y lastimosamente, si alguna persona de estas que asisten a estas congregaciones se llega a morir en este momento, el infierno es lo que los recibe. Y van a estar diciéndole, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Y por qué les va a decir eso? Porque si yo no he sido salvo, el Señor a mí me ve como realmente soy, un hacedor de maldad. Y por más que usted se crea que es un santo, delante de Dios no. El Señor a nosotros solo nos justifica a través de nuestra fe. Porque si nosotros no Amén. somos justificados a través de nuestra fe, el Señor va a ver nuestras inmundicias. Y ahí es donde, ahí es donde va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, pero es que yo iba a un culto evangélico, pero es que mira mi vida, es que mire yo como vivía de lindo, vea yo como trataba a mi esposa de bien, yo diezmé, vea, yo le daba ofrendas a los pobres. No, es que yo no le pedí eso. En Juan 6:40 dice lo siguiente, porque esta es la voluntad del Padre de mí, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y resucitaré yo en el día postrero. Y también dice acá en Juan 6 del 28 al 29,
Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Sí? Amén. No que usted haga todo este tipo de pasos, no, que creáis. Y Amén. todo esto, ¿qué es lo que está demostrando? Incredulidad, porque son personas que no le han creído a la salvación que Cristo ya nos dio, le están diciendo, no, Cristo, lo que usted hizo no sirvió, y por eso yo tengo que ayudarle, yo tengo que bautizarme, yo tengo que confesar mis pecados, yo tengo que, este arrepentimiento probablemente que se están refiriendo aquí sea un arrepentimiento falso, un cambio conductual, un giro 180 grados. Bueno, hermano, sigamos con la siguiente diapositiva que creo que nos estamos extendiendo bastante. Está bien, hermano. Vamos a hacer entonces un poquito más expeditos. Eh, Acá podemos ver un tratado que dice, nada podrá separarnos del amor de Dios. Romanos 8:39. Nuevamente, el amor de Dios. Y acá es necesario volver a citar Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Como dijo delante muy bien mi querido hermano acá, está en pasado. Dios, a ver, para justificar esta apostasía, por último, tendrían que decir, de tal manera ama Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. No, de tal manera amó Dios al mundo. El lugar donde se produjo ese amor fue en el momento que Cristo cargó con todos sus pecados en la cruz, dejándolo a usted inimputable, dejándolo a usted libre de la condenación por el pecado. Aparte, leamos Romanos 3:23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si usted ha pecado y no ha sido salvo, usted está destituido completamente de la gloria de Dios. Acá también podríamos aplicar Juan 3:36. No solamente está destituido de la gloria de Dios, sino que también la ira de Dios está sobre usted. Por lo tanto, usted no tiene al amor de Dios en este minuto con usted, querido amigo. Esto debe ser dicho de esa forma. Desde el momento en que uno peca, de acuerdo a Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá, quedamos fuera de la gloria de Dios. Nuestro espíritu muere. Nuestra alma queda condenada al infierno. Por lo tanto, es imperativo que usted, para poder restaurar su espíritu, para que su espíritu vuelva a nacer de nuevo, usted crea en el Evangelio y se arrepienta, pero hasta entonces la ira de Dios está sobre usted y usted está completamente destituido de la gloria de Dios. Destituido de la gloria de Dios. Esto debe ser dicho porque muchos religiosos, por ejemplo, conversábamos con mi hermano hasta hace un rato atrás, eh, apelan a que han recibido milagros. Y esos milagros nosotros damos la fe que algunos son ciertos. No vamos a ser mentirosos para decir que eso no es verídico. Pero he aquí la respuesta, Mateo 12:26. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? En una persona que está destituida de la gloria de Dios, que la ira de Dios está sobre él, pero ocurre un milagro. ¿De dónde viene ese milagro? Si aplicamos la lógica ahí. Si algo no proviene de la luz, ¿de dónde proviene entonces? Proviene de fuerzas oscuras que buscan, a través de esa comisión de milagro, perpetuar la fe o la incredulidad en este caso, o mejor dicho, perpetuar la fe en ídolos que lo alejan del verdadero arrepentimiento para salvación y por ende del evangelio para salvación. Por lo tanto, persona religiosa que ves este video, Dios no te ama. Y esos milagros que tú argumentas que has recibido probablemente no vengan del Señor. También hemos conversado en nuestras asambleas, por supuesto, que puede existir la fe en las promesas de Dios. También es cierto. Pero eso no quita que la ira de Dios siga estando sobre usted.
Usted, para que su alma tenga vida eterna, tiene que depositar fe en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que está documentada, que está escrita en 1 Corintios 15, del 1 al 5, que Cristo murió por nuestros pecados. De lo contrario, los pecados los paga usted. Porque como dice el Señor, con respecto de lo anterior, perdón, me he bugueado, dice, me he bugueado. Tengo que buscar aquí el versículo. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Tan Así sencillo es, como hermano. creer que Cristo murió por nuestros pecados. Pero si usted no quiere creerlo, los paga usted. ¿Y cómo se paga el pecado, hermano? Con la muerte del alma. Es la única manera. La única manera. Usted no puede ofrecer nada más. Usted, si quiere, ábrase una ONG. No puede pagar su pecado con nada más que con la muerte de su alma. Romanos 6:23. Romanos 6:23 establece lo siguiente, ¿cierto? Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero el don, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. He ahí la buena noticia. Vamos a pasar entonces, aquí hicimos una recopilación. Es muy perturbador, hermano, no sé qué opina usted, las caras ahí de eso, Sí, sí, re sí, turbio. sí. Sí, esto es bien perturbador. Pues ya habíamos hablado antes que para que una mentira sea poderosa y efectiva, tiene que ir acompañada de verdades, ¿sí? En todos estos tratados hay partes o hay pedazos que son verdad, pero hay otros que son mentira, ¿sí? Así es. Entonces, utilizan versos de la palabra de Dios, mas sin embargo no están obedeciendo el mandato del Señor, hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Sí? El Señor siempre hace diferencia, y si yo a una persona que está muerta espiritualmente le digo palabra de Dios que no es para él, lo estoy condenando al infierno. ¿Sí? Otra vez acá está Dios me ama, ¿sí? Dios me ama, eso se lo están diciendo a cualquier persona cuando ya hemos hablado que la ira de Dios es lo que recae sobre ti, amigo, que estás escuchando este video, que no eres salvo, y no Dios te ama. Dios te amó en la cruz, ¿sí? Y vuelven y cogen estos versículos, Jeremías 31:3, que son versículos que el Señor le está diciendo a Israel, a Jeremías, y viene a representar a una persona salvada, pero a una persona que está en oscuridad, una persona que está caminando por el camino ancho, es una persona que está marchando rumbo al infierno. Entonces yo decirle este tipo de cosas que no son para él, es como yo, por ejemplo, escribirle una carta de amor a mi esposa y la coge otra persona y esa persona cree que yo le estoy diciendo eso a ella, pero no, yo solo estoy diciendo a mi esposa, yo no se lo estoy diciendo a él, ¿sí? Entonces es muy importante que a una persona que está en oscuridad, que está muerta espiritualmente, no se le diga este tipo de frases engañosas, porque eso refleja primero la situación de oscuridad, la situación de condenación en la que está la persona que está entregando estos tratados, y por ende también él se condena, ya está condenado, y manda también a la condenación a otras personas. Entonces, acá pues sí menciona el Evangelio, 1 Corintios 3, Cristo murió por nuestros pecados, mas sin embargo no lo explican de la forma correcta. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a una persona, Dios te ama, y yo le digo a alguien, Cristo murió por nuestros pecados, y esa persona, ay, sí, qué lindo, pero no va a entender, ¿sí? Por eso las dos demandas del Señor son arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Porque yo necesito tener convicción de condenación. Yo necesito entender que estoy en peligro, porque si yo no me veo en peligro,
Yo leo Cristo murió por nuestros pecados, pero se queda como una frase vacía. De hecho, en algunas oportunidades que yo he podido asistir a los, digamos, a los cultos católicos, el sacerdote lo dice y muchas personas lo conocen. Sí, Cristo murió por nuestros pecados, pero se queda como una frase de cajón, porque una persona que no ha entendido realmente que está condenado, que necesita ser salvo, no le va a dar importancia, lo va a escuchar y no se le va a quedar en su mente, no va a sentir esa urgente necesidad de ser salvo. ¿Por qué? Porque está condenado. Entonces, es muy necesario que las personas realmente entiendan el peligro. Eso me pasó a mí, eso es como mi caso personal. Yo venía de una congregación y estuve mucho tiempo y recibía mensajes como estos: Dios te ama, te quiere dar una vida con sentido y con felicidad, Dios te quiere prosperar. Es que el pecado te separa de Dios y te crea conflictos emocionales. Y es que tú no disfrutas una vida con sentido, porque es por el pecado, pero Dios te quiere bendecir. Y entonces tú necesitas recibir a Cristo en el corazón. Y yo nunca me había visto con mi alma condenada. Entonces yo veía personas que contaban sus testimonios, bueno, sí, son testimonios, y ellos decían: ay, es que yo antes era un drogadicto, o yo antes era una prostituta, o yo antes tenía un matrimonio, engañaba a mi esposa, el matrimonio estaba a punto de destruirse, y entonces desde que yo le entregué mi vida a Cristo, dicen ellos, entregué mi vida a Cristo, estoy en los caminos del Señor, ya el matrimonio mío está restaurado, yo ya no volví a consumir, no sé, marihuana, cocaína, no sé, yo ya no dejé la vida de la prostitución. Y entonces Cristo me salvó de una vida en el pecado, Cristo me salvó mi matrimonio, me restauró emocionalmente. Así ¿Sí? es. Entonces yo puedo decir: no, sí, es que Cristo a mí me salvó, no sé, del alcohol, pero resulta que lo que Cristo vino a hacer fue mucho más grande que eso. Cristo vino a morir por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nuestras almas todas estaban condenadas al infierno. Entonces Cristo necesitaba, porque era la única manera, Él pagar en lugar de nosotros. Y claro, Cristo puede restaurar, Cristo puede hacer todo eso, pero eso no es lo principal, es la condición de tu alma. La Biblia dice: ¿de qué le sirve a un hombre si ha ganado el mundo pero ha perdido su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Entonces, yo recibir este tipo de mensajes engañosos, donde no se habla claramente del lago de fuego, del juicio ante el gran trono blanco, de la condenación, estoy prevaricando, no le estoy dando a la gente el pleno consejo de Dios, no le estoy, no le estoy informando a la gente el peligro tan grande que se cierne sobre sus almas. La Biblia dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Te estamos convenciendo a ti, amigo, que si estás escuchando este video, muchas gracias, pero necesitas entender que estás condenado, que estás en grave peligro, ¿sí? Y acá tú ves esto y es un chiste, realmente, es un chiste. Habla de recibir, ¿cómo que recibir? ¿Mm? Y lo peor de todo es que está diseñado para niños. Ese tratado que yo encontré y que encima tenía un valor comercial, su descarga, yo naturalmente apliqué otras técnicas para poder obtener las imágenes, pero tenía un valor comercial y está destinado para niños. O sea, hay un interés muy grande por parte de las fuerzas satánicas de enviar a niños al infierno. Sí, hermano, es Ah, muy triste. o sea, de sembrar la semilla, ¿cierto? Diabólica. Como usted bien mencionaba, hermano, a los amigos que ven este video, sean salvos, están condenados. Recuerden Proverbios 27:6. Nosotros sabemos que nuestro mensaje es fuerte, porque te estamos diciendo estás caminando al lago de fuego, pero Proverbios 27:6 dice que fieles son las heridas del que ama. Imagina que tú murieras hoy, imagina que tú murieras hoy y despertaras en el infierno. Ya no hay vuelta atrás ahí, ya no hay vuelta atrás.
En relación a lo anterior, podemos ver una serie de afirmaciones, ¿cierto? Por ejemplo, Cristo murió por ti. ¿Qué dice el Evangelio? Cristo murió por nosotros o por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Por supuesto que eh, uno, si tiene, digamos, una inteligencia ya más básica, puede hacer la injerencia de que estaba detrás la intención de morir por nosotros en el sentido de que nos quería sustituir, nos sustituyó, pero el propósito fue morir por nuestros pecados, ser cargado con la condenación que nosotros merecíamos. También podemos ver que acá dice que Dios te ama, ¿cierto? De hecho, la carita más perturbadora de todas dice que Dios te ama. Eh, y eso no es así. Eso no es así como podemos ver. Ya lo hemos mencionado. Y aquí quise agregar un versículo, querido hermano. Mateo 22:32. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, usted, querido Así, amigo, querida amiga que ve este video, Dios no lo ama porque usted está muerto o muerta espiritualmente. Por lo tanto, no hay amor. Dios es Dios de vivos. Dios trata con los vivos. Dios trata con mi hermano Diego, conmigo, con nuestro hermano Ulises, pero con usted no. El tercer punto que vemos ahí, que estaba los carteles, ¿cierto? ¿Debe recibirle para ser salvo? Claro que no, lo que hay que recibir para ser salvo, digámoslo así, son las dos demandas de Marcos 1:15, arrepentirse y creer en el Evangelio. Usted no tiene que adoptar ningún estilo de vida para ser salvo. Y el punto 4 establece que si debes cambiar tu conducta, y no es así, no es así. Isaías 64:6 establece que nuestras justicias en la Biblia es hablado como obras, ¿cierto? Son como trapo de inmundicia. Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 3:20, que establece que por las obras de la ley nadie se va a justificar ante el Señor. Por las obras de la ley nadie se justifica. Y Tito 3:5, que es muy importante lo que dice Tito 3:5, dice que nos salvó, pero no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Porque si hubiésemos dependido de nuestras obras de justicia, estaríamos quemándonos en el infierno merecidamente, merecidamente. así es. Y para ya ir finalizando el video y no extendernos demasiado, quise colocar este último tratado que dice, no importa que tanto fuego haya en tu vida, Jesús quiere darte el extintor para una vida plena, una vida plena. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Juan 16:36, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así también, en Primera de Timoteo, ustedes pueden ver que el apóstol Pablo le habla a Timoteo con respecto de los requisitos de los episcopos. Si usted quiere ser obispo o episcopo, digámoslo así, del Señor, desea una buena obra. Y una de las características centrales que establece el Señor es que deben ser sufridos, porque el sufrimiento entrega experiencia. El Señor pide que el que quiera enseñar debe ser sufrido. Por lo tanto, ¿un salvado va a tener una vida plena, hermano? Claro que no. Un salvado va a sufrir. Es más, va a sufrir más que el resto, porque el mundo entero está bajo el maligno, dice la Escritura, y por lo tanto va a ser objetivo de ataque para los demonios. Nosotros lo hemos vivido, hermano. Usted y yo lo hemos vivido, estos ataques demoníacos, con respecto a cosas que nos duelen Así muchísimo es. y atacan, y uno sufre. Por lo tanto, no vamos a tener una vida plena. Eso es una mentira diabólica, una mentira satánica. Ya para ir finalizando, quisiera nuevamente ser enfático con el primer versículo con el cual iniciamos esta exposición, segunda de Corintios 11:14. Satanás se disfraza como ángel de luz, queridos amigos y amigas. Satanás puede adoptar la forma más preciosa para ustedes, la forma más tentadora, pero ustedes tienen que reconocer que están marchando al infierno. Van a despertar en tormento si no hacen algo ahora. Juan 8:24, el Señor establece claramente de que si usted no cree que Él lo salvó,
Los pecados los paga usted, y nadie más que usted. Por lo tanto, arrepiéntase y crea en el Evangelio, en esta buena noticia, que Cristo ya lo salvó, le dio vida eterna. Ese es el mayor regalo que usted puede recibir. Cristo está pronto a venir. Tan solo mire el mundo. Cristo está muy pronto, a las puertas. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso, mi hermano. No sé si usted quiere decir algo para cerrar. No, mi hermano, ya, yo creo que ya es suficiente. El video está extremadamente largo. Y yo creo que ya hablamos como lo que teníamos que hablar, hermano. Muchas gracias a todos los que están viendo este video. Y si tienen preguntas, las pueden hacer en la caja de comentarios. Que el Señor los bendiga. Aquí. Sí, así es. Y arrepentidos y creed en el Evangelio. Que estén muy Hasta bien. pronto. Cuídense.